Empezamos un nuevo año 2024 lleno de buenos propósitos y con la agenda cargada, como siempre, en el Centro Sefarad de Israel. Y bueno, vamos a hacer varios ciclos este mes de enero. Uno sobre temas de la posición española ante la Segunda Guerra Mundial en relación con la cuestión judía, que ese ciclo comenzará mañana. También tenemos el ciclo sobre Jorge Semprún, que haremos la tercera edición del mismo, sobre temas de memoria. Y hoy tenemos el ciclo de antisemitismo. Como todos sabemos, después de los ataques del 7 de octubre contra Israel, los ataques terroristas de Hamas, se ha producido un resurgir del antisemitismo en diferentes formas en el mundo, en Europa y en España. Y precisamente este ciclo pretende abordar esa cuestión y ver un poco desde un punto de vista académico, institucional, cómo se está abordando el fenómeno del antisemitismo. Como sabemos, hay muchos países, entre ellos España, que han adoptado planes nacionales de lucha contra el antisemitismo en el marco de la estrategia europea de lucha contra el antisemitismo. También Estados Unidos ha aprobado un plan nacional de lucha contra el antisemitismo y a diferentes niveles se realizan pues diferentes actuaciones en esta materia de lucha contra el antisemitismo, y en España contamos con este instrumento que es el Centro Sefarad de Israel, que precisamente acude a las reuniones de la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto, donde también se tratan los temas de antisemitismo, y en definitiva España está muy implicada en esta lucha contra el antisemitismo. Para iniciar este ciclo contamos con varios ponentes a los que quería agradecer pues su presencia hoy aquí y el empeño con el que trabajan con el Centro Sefarad de Israel, también acudiendo a las reuniones de la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto como expertos nacionales. Tenemos a Alejandro Baer, que es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la delegación española que acude a las reuniones de la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto, investigador del CSIC y exdirector del Centro de Estudio del Holocausto y el Antisemitismo de la Universidad de Minnesota. También contamos con Marta Simó, que es doctora en Sociología, pero por la Universidad Autónoma de Barcelona, y experta también en enseñanza del Holocausto y el antisemitismo. Y también a Alfonso Aragoneses, que es director general de Memoria Democrática de la Generalitat de Cataluña y profesor de Historia del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Así que, bueno, y tenemos a Rosa Méndez, que es la coordinadora del Departamento de Holocausto, Educación y Antisemitismo del Centro Sefarad de Israel, hebraísta y experta en temas de lucha contra el antisemitismo. Así que nada, ella va a dirigir este ciclo y el que he mencionado anteriormente sobre la participación española durante la Segunda Guerra Mundial en el tema de la cuestión de los judíos. Así que nada, agradeceros a todos vuestra participación y nada más. Gracias. Hola, sí se oye. Bueno, muchas gracias Jaime por la introducción, muchas gracias por su asistencia hoy aquí. Voy a moderar esta mesa y bueno, un poco la introducción ya la ha hecho nuestro director. Creo que es muy pertinente hoy en día abordar el antisemitismo. Entre nuestro público tenemos aquí personas también expertas que formarán parte de este ciclo de antisemitismo. Voces diversas, importantes. Por supuesto contaremos con voces también de la comunidad judía, cómo viven ahora mismo la situación ahora mismo, sobre todo especialmente después del 7 de octubre, cómo están viviendo las comunidades judías, las personas que nos dedicamos también a la enseñanza del Holocausto, a la lucha contra el antisemitismo, etc. Y vamos a comenzar hoy. Cada uno de ellos, de los ponentes, hará una breve introducción y luego reflexionaremos con una serie de preguntas. Y si te parece, Alejandro, ¿quieres empezar tú? Hola. Hola. Ahora sí funciona. Vale. Buenas tardes y muchas gracias, Rosa, gracias al Centro Sefarad. Es un placer poder colaborar y participar en este ciclo. También hemos
participado como Gesher, la Asociación Judíos Españoles Gesher, que están varios miembros presentes, así que gracias por esa oportunidad. Perdón, no hemos dicho que esta mesa redonda también es en colaboración con la Asociación Gesher, que es la asociación de... Bueno, si quieres lo puedes explicar tú, y también es un impulso a esta asociación que va a dedicar tiempo y esfuerzo también a la lucha contra el antisemitismo, entre otros temas. Perdona. Gracias. Yo creo que con eso está bien, está presentada la asociación, que existe hace muchos años, pero que se ha reactivado en los últimos meses en el contexto en el que vivimos. Yo quería... Tenemos unos 6 minutos, ¿no? Cada uno. Quería plantear algunas líneas para luego debatir y quizás lo mejor o quizás la manera de empezar es hablar de lo que creo que es la paradoja del antisemitismo en España. Y es que yo creo que los judíos en España, hay muchos en la sala, y mi propia experiencia, yo creo que podemos decir que hemos tenido y tenemos una vida integrada. No hemos sufrido discriminación en España. Los actos violentos y las agresiones son reducidas, especialmente en comparación con otros países. Sin embargo, al mismo tiempo, estamos expuestos a una especie de normalidad o de cotidianeidad del estereotipo y del prejuicio antisemita, y rodeados de un profundo desconocimiento de la realidad judía e israelí. Y lo estamos viendo en estos últimos meses con especial crudeza. Por poner un ejemplo, también cómo lo ven desde fuera. El diario alemán, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, se hacía eco del fenómeno de este antisemitismo español, así sin complejos y sin filtro, con un artículo que tituló, creo que de manera muy acertada, el anti-israelismo de vieja tradición. Y esto era un reportaje sobre cómo los medios en España, en su cobertura sobre Israel, recurrían a viejos estereotipos antisemitas como la vengatividad, la crueldad, la inteligencia maligna, las teorías conspirativas o analogías con el nazismo o con el Holocausto. ¿Qué explica el antisemitismo español? ¿Cuál es la especificidad española? Es difícil plantearlo esto en 3 minutos, pero algunos puntos. En primer lugar, algo obvio, la población judía en España es muy pequeña, es el 0,01% de la población si tomamos las estimaciones más generosas, ¿no? Pensando si hay... con lo cual no hay conocimiento directo, no hay lo que funciona, lo que opera es el imaginario, y en España sí que hay un imaginario, ¿no? Muy fértil, fecundo, de larga tradición de antisemitismo. También en España, y por poner en comparación con otros países europeos, la memoria del Holocausto es muy débil. En España nunca hubo un examen crítico, una interpelación, ¿no? Una mirada autocrítica sobre su historia de violencia en relación a la población judía, desde los pogromos de 1391 hasta el antijudaísmo católico en el franquismo, pero la cuestión quizás más notable es que sigue siendo una asignatura pendiente en democracia, y en 40 años de democracia esto sigue siendo una asignatura pendiente. Igual lo habéis oído, el vicecanciller alemán Habeck habló, creo que fue en octubre, en noviembre, sobre la responsabilidad histórica ante el auge del antisemitismo en Alemania y en Europa. Pero aquí se despachó el tema como una cuestión de culpa alemana, como que, vamos, esto no va con nosotros, básicamente. Otra cuestión a destacar es que las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como sabéis, no se establecen hasta 1986, es decir, casi 40 años después de la creación del Estado. Y España es el último país de la Unión Europea en ese momento que establece esas relaciones diplomáticas. La razón, los tradicionales lazos de amistad con el mundo árabe, que fue un eje de la política exterior que se hereda del franquismo. Y aquí se juntan el proarabismo conservador con el antisionismo de la izquierda. Y esa es una singularidad española
que creo que hay que resaltar. Durante el primer franquismo se hablaba del Estado sionista como un tentáculo de la Unión Soviética. Luego pasa a ser un tentáculo de los Estados Unidos, el Estado sionista como la avanzadilla de Estados Unidos, o incluso también quien controla, dependiendo de cuál es el topos, ¿no? El tropo que se usa, que controla, digamos, los hilos de la política internacional. En la extrema izquierda española, y en parte de la derecha hasta los años 80 o 90, se funden antiamericanismo y antisionismo, muchas veces con tintes antisemitas. Y aquí hay otro elemento distintivo del antisemitismo español, es que realmente pasa desapercibido porque no se identifica como un problema, no se identifica como tal, porque se desconoce que es antisemitismo. Es más, no solamente no se reconoce, es que es invisible, sino que se niega muchas veces su existencia, y la propia negación también puede tener tintes antisemitas. Victimismo judío, propaganda sionista. En los últimos 15 años hay un cambio importante, 15-20 años. Hay un movimiento desde partidos de centro, centro-derecha y derecha hacia posiciones pro-Israel. Y ese cambio se refleja, y en Gesher hemos hecho en los años 2000, hemos hecho análisis de prensa. Si miramos lo que pasaba en los años, entre los 90 y la actualidad, realmente hay un cambio en los medios, donde antes era bastante transversal el antisionismo y el antiisraelismo. Lo cierto es que tanto las posturas de los partidos políticos conservadores y en los medios de comunicación, la crítica, digamos, sigue existiendo. Un artículo en La Vanguardia hace poco hablaba titulaba el director La venganza nunca acaba. O sea, no es que haya desaparecido, pero lo cierto es que son los medios de izquierda los más anti-israelíes. Esto no es no os traigo ninguna novedad grande, pero esto es un cambio importante. Es decir, antes era mucho más transversal. Y hay un fenómeno reciente en España que no es solo español, que es que la extrema derecha, digamos, se suma a esta especie de filosemitismo que podríamos llamar un filosemitismo instrumental. Vox es muy parecido en este sentido, en su apoyo a Israel, como Le Pen en Francia, o el AfD en Alemania, o Víctor Orbán. Y este pro-israelismo convive con un antisemitismo estructural, no siempre explícito, pero que está presente en las teorías del antiglobalismo, ¿no? Las teorías conspirativas del antiglobalismo son ultranacionalistas, y este fantasma del globalismo que tiene una matriz antisemita. Sobre esto quizás lo quiero dejar ahí, y sobre esto quizás luego podemos ampliar, porque creo que merece más que solo unos minutos. Así que lo dejo. Muchas gracias. ¿Quieres tú? Bueno, si quieres a continuación, Marta Simón. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Es un enorme placer estar aquí. Y bueno, de nuevo compartir con vosotros la mesa, que ya lo hacemos a menudo. De hecho, yo voy a reforzar un poco lo que ha dicho Alex, en el sentido de que es la mirada, quizás una mirada no judía, es decir, yo no soy judía, y por lo tanto mi abordaje es esta mirada de los que no somos judíos, pero que nos preocupamos por el antisemitismo en este sentido. Y bueno, son reflexiones también alrededor de lo que está aconteciendo y de quizás elementos que creo que tendríamos que tener en cuenta para esta mayor comprensión de la especificidad que claramente ha explicado Alex Baer del Estado español y el antisemitismo. Y también, sobre todo, voy a hacer una mirada rápida al mundo educativo, que de hecho es uno de los aspectos que de alguna manera nos tocará abordar. Entonces, bueno, clarísimamente el 7 de octubre tenemos que decir que es un cambio de paradigma, es un nuevo paradigma, y esto no lo podemos obviar. Lo digo porque también tradicionalmente los que nos aproximamos, diríamos, a temáticas alrededor del mundo judío, como puede ser el conocimiento del Holocausto, tenemos una tendencia lógica, en el sentido de que una cosa no tiene que ver con la otra,
pero es verdad que no la abordamos y ahora nos la estamos encontrando de alguna manera constantemente. El ejemplo es que en muchos de los institutos donde se celebraba el día 27, este año no se va a celebrar. Y esto, la condición no es un cambio, diríamos, en el conocimiento sobre el Holocausto, sino que es directamente consecuencia de lo ocurrido a partir del 7 de octubre. Y creo que es el momento de quizás preguntarnos de nuevo qué son estos elementos que tenemos que tener en cuenta para poderlo abordar. Para mí, supongo que también por mi condición de socióloga, necesitamos comprensión, es decir, para mí de alguna manera necesito una nueva comprensión de cuáles son estos elementos y por la tradición sociológica que tenemos, más nos hacemos más preguntas que respuestas, pero creo que las preguntas son útiles y por lo tanto quizás voy a hacerlas aquí delante un poco para que podamos debatir después o sencillamente hablar. De hecho, yo creo que es muy importante, y lo estábamos comentando antes, tener estos momentos, diríamos, de espacios seguros, en el sentido de que es un momento donde todos podemos reflexionar, sea cual sea, incluso emotivamente, nuestra aproximación. Nos encontramos que no tenemos estos espacios. ¿Por qué? Porque hay una temática muy de polarización, o estás en un grupo o estás en el otro, y por tanto no puedes tener otros elementos que no sean de uno o del otro. Y esto nos lleva a poca complejidad y realmente a poca comprensión del fenómeno. Dicho esto, también quiero decir que no creo que podamos estar en una situación ahora de intentar poder dar alguna definición nueva sobre antisemitismo, sino que sencillamente esto, abordar más comprensión. Para mí lo que es más importante quizás es ver cuáles son los diversos grupos y actores sociales actuales los cuales están dando paso a narrativas al resto de la población que puede conllevar diríamos, a situaciones de antisemitismo. Desde la propia también tradición weberiana, en el sentido de cuáles son estos grupos, estas instituciones, diríamos que tienen este poder y esta autoridad para dar y crear estos elementos y que hace que de alguna manera tengamos estas narrativas que al final se convierten en estos estereotipos y prejuicios que vamos reproduciendo para poder de alguna manera tener comportamientos antisemitas. Podríamos mencionar muchos, pero yo, como ya lo he dicho, me gustaría específicamente hablar del tema dentro de lo que serían las instituciones educativas. Tanto a nivel, diríamos, escolar, pero también a nivel universitario y académico. La primera cuestión que parece que existe es que en dichas instituciones, y sobre todo en el mundo universitario, la mera palabra de antisemitismo ya crea una situación de incomodidad, sea por la que sea. Y por esta misma razón, esto hace que no la abordemos. Es la forma. Lo silenciamos, sea lo que pensemos, pero no la abordamos. Lo mismo pasa cuando hablamos de Israel. Y son dos elementos que en las universidades o en la academia en el Estado español raramente tenemos a alguien trabajando en ello. ¿Por qué? Incomodan. No sabemos qué es, pero nos incomoda. Yo me atrevería a apuntar, y esto es lo que voy a decir, son 3 elementos. ¿Por qué ocurre esto? Ya lo digo, lo estoy hablando desde la perspectiva de la población no judía. Yo creo que hay un elemento contextual importante y es preguntarnos en cuáles son aquellos momentos que realmente, diríamos, hay presencia de lo judío en la sociedad española. Para mí hay 3 momentos. Uno es cuando hablamos del Holocausto, ¿vale? Es en el momento que de alguna manera nos acercamos a lo que es el mundo judío. Lo que pasa que lo hacemos de una perspectiva, y como muy bien también ha dicho Alex, diríamos atemporal, universal. Nunca, creo que ahora vais a hacer que lo habéis comentado, que vais a hacer una sesión, diríamos, de conferencias alrededor del papel
en este caso del Estado español en el momento que ocasionó el Holocausto, que creo que es un elemento que siempre se obvia y en cambio sería un enorme elemento para poder entender posiciones antisemitas no de la época medieval. Esto no se trata nunca. Enseñamos el Holocausto, pero nunca enseñamos cuál fue la posición en este caso o cuáles eran, diríamos, las corrientes antisemitas en diversos espectros políticos, no solamente del gobierno franquista, sino ambos, y en este sentido esto no se enseña nunca. Este es uno. Evidentemente el siguiente es Israel, pero no Israel el conflicto, sino Israel, el Estado de Israel, el pueblo de Israel. Nunca lo tratamos, si no es que lo tratamos a través, diríamos, del conflicto Palestina-Israel. Y esto no nos permite tampoco entender aspectos de lo que puede ser o lo que puede suscitar elementos diríamos, de antisemitismo. Y el último, y aquí lo dejaría, es también, que también lo hemos comentado, es esta herencia, diríamos incluso mística, alrededor de lo que es la herencia medieval, que por el contrario de profundizar en el aspecto antisemita de lo que supuso, tenemos la tendencia a entender como el gran momento de convivencia de las tres religiones monoteístas en España. Y no utilizamos este momento para justamente también poder aunar un poco más en el antisemitismo. Yo también lo dejo aquí, tengo otras cuestiones. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora vamos con Alfonso Aragonés. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias a Centro Sefarat, a Rosa, a la Asociación Gesher por haberme invitado y por poder participar en esta mesa y compartir espacio con Alejandro, con Rosa y con Marta. Bien, yo voy a hablar del tema que me ha ocupado como académico y que actualmente me ocupa como director general en la administración catalana, que es la memoria democrática en general y la memoria del Holocausto en particular, aunque obviamente pretendo conectar la memoria del Holocausto con los prejuicios de los que hablaban Alejandro y Marta, y también con esta especificidad española que ya ha salido a colación. Y quería hablar más específicamente de la conmemoración del 27 de enero. Este año creo que se cumplen 19 años desde que se empezó a conmemorar el día 27 de enero, el Día de las Víctimas del Holocausto y de los crímenes del nazismo en España y también en el extranjero. Y yo creo que 19 años, una veintena de años, ya permiten que podamos hacer balance. Y hacer balance significa hablar de las cosas positivas y quizás hablar también de las cosas que podemos mejorar. Es obvio que la conmemoración del Holocausto es un instrumento para la prevención del antisemitismo, la xenofobia, el racismo, etc. Yo creo que la conmemoración del Holocausto está funcionando bien en algún aspecto. Es decir, ahora en las escuelas se aborda alrededor del 27 de enero, se aborda el Holocausto, se habla del racismo, se habla de la xenofobia, se habla del odio al otro. Yo creo que en los colegios se hacen actividades, seguramente han empezado muchas escuelas de España a abordar estos temas, y yo creo que eso es algo muy positivo, es algo que no se hacía antes de 2004-2005 y que ahora se está haciendo, y por tanto yo creo que esta conmemoración cumple un objetivo. Cumple el objetivo de recordar un crimen contra la humanidad y cumple con el objetivo de abordar la dimensión universal del Holocausto. Pero como nos explicaba Alejandro hace un par de meses en Barcelona y como han señalado a varios autores como Nathan Snyder, el Holocausto también tiene una dimensión particular. Fue un crimen contra la humanidad, pero también fue un crimen contra el pueblo judío, fue un crimen contra los judíos. Yo creo que después de 19 años podemos hacer, como decía antes, balance y quizás
aquí la conmemoración del 27 de enero no está cumpliendo con los objetivos que tenía en 2005, porque obviamente se habla de los judíos en la conmemoración del Holocausto. ¿Cómo no? Se hace referencia a los 6 millones de judíos asesinados por el nazismo, pero yo creo que en muchas ocasiones se habla de los judíos muertos, de los judíos que fueron víctimas, de esos judíos en imágenes en blanco y negro que muchas veces son presentados como personas cuyo destino en la vida era perecer a manos de los nazis, y en cambio se habla poco, y Marta ha hecho referencia a ello, a los judíos vivos, al judaísmo y a la vida judía. Y esto podría permitir una paradoja, que es conmemorar el Holocausto, lamentar la muerte de 6 millones de judíos, pero en cambio no abordar el elefante en la sala, que es el antisemitismo, los judíos, la vida judía, y también lo ha dicho Marta, Israel, porque digo yo que quizás no es necesario o no es aconsejable hablar del conflicto de Israel-Palestina cuando hablamos del Holocausto, pero el hecho de que Israel se fundase 3 años después de que se acabase el Holocausto, pues nos debería invitar a hablar de Israel. Por tanto, conmemoramos el Holocausto, lloramos las víctimas, pero no hablamos de judíos, de judaísmo. Y esto en España genera, creo yo, un determinado efecto. Creamos un vacío discursivo sobre la vida judía y sobre los judíos, y ese vacío discursivo no es neutro, sino porque es colmado por esos prejuicios que arrastramos desde hace décadas, y podríamos decir que desde hace siglos. Y así es compatible, pues, conmemorar el 27 de enero y reproducir esos mitos, esos prejuicios antijudíos. Y quería, antes de acabar, presentar un prejuicio antijudío que estaba presente en el siglo XIX, que está presente en el siglo XX y que yo creo que ha surgido con fuerza a partir del 7 de octubre, que es el mito del judío atraído por el oro, atraído por el dinero, ese judío que es bueno para los negocios, que es bueno para el comercio y por tanto que tiene poder financiero, ese lobby judío que controla Hollywood, que controla los medios de comunicación. Ese prejuicio yo creo que está surgiendo con más fuerza que otros. Yo creo que es un prejuicio que arrastramos desde hace siglos. Yo me interesé y escribí algo sobre el filosefardismo español de finales del siglo XIX y comienzos del XX, y es muy sorprendente porque este mito del judío que tiene una obsesión por el dinero lo encontramos en textos abiertamente antisemitas, pero también lo encontramos en textos filosefardíes. Los antisemitas pues acusan al judío de querer enriquecerse a costa de los no judíos, pero los textos filosefardíes también presentan al sefardí como una persona hábil para los negocios, hábil para las finanzas, y que por tanto debemos atraer a España porque su sola presencia en España será beneficiosa para la economía española. Es por tanto un prejuicio muy fuerte que no se ha abordado, como no se han abordado otros prejuicios, como señalaba Alejandro, y claro, cuando no abordamos, cuando nos enfrentamos a este tipo de discursos, pues creamos estos vacíos que son colmados por estos prejuicios, y así nos encontramos pues que 19 años después de haber comenzado a conmemorar el Holocausto, yo creo que es no necesario, es urgente plantearnos la función de la memoria y la función de la memoria del Holocausto para prevenir el odio al judío. Lo dejo aquí, luego ya pues iremos. Bueno, y yo voy a hablar también unos minutitos muy breves, aunque soy la moderadora, pero oye, pues sí. Soy medio moderadora, medio experta. Entonces, lo primero que quería decir, que ha hecho referencia, yo creo, Jaime, nuestro director, y creo que es muy importante. Actualmente en Europa, especialmente en Europa, voy a quitar las gafas, afortunadamente, la Unión Europea, a través de la Unión Europea en general y el grupo de trabajo de lucha contra el antisemitismo y fomento de la vida judía,
durante los últimos años ha impulsado la aprobación de estrategias nacionales en todos los países europeos, en muchos países europeos. España, como saben, lo firmó el gobierno, este Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo el año pasado, que ya estamos en 2024, el año pasado, y que está por desarrollar. Hemos creado una comisión de seguimiento, hay un enviado especial contra el antisemitismo en un grupo de trabajo europeo e internacional de enviados de antisemitismo, que es Jaime Moreno, en este caso, un enviado especial del gobierno de lucha contra el antisemitismo. Eso lo quiero como resaltar. Hay que invertir, hay que trabajar en esa línea, hay que seguir trabajando porque hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer a nivel educativo, a nivel social, a nivel judicial, desde muchos ámbitos, ¿no? Hay que trabajar. Pero yo no quería hablar de esto es solo un paréntesis. Yo quería hablar de una cosa muy importante. España es miembro de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Centro Sefarat Israel, Jaime es el Head of Delegation, el cabeza de delegación. Somos una delegación. Alejandro Baer forma parte, Marta Simó también forma parte. Y yo quiero leer, porque España adoptó la definición de antisemitismo del AIRA, algo que es muy importante, que han aprobado gobiernos, ciudades, instituciones. Y quiero simplemente leer una cosa importante, porque voy a hablar de una cosa que se está produciendo ahora y que arrastramos, que es la distorsión del Holocausto. Y la voy a conectar con el antisemitismo. Es un hecho. Esto es así. Pero es que ahora es el pan nuestro de cada día. Yo cada día me sorprendo. Cada día me sorprendo más de las comparaciones inadecuadas con el Holocausto, etc. Entonces simplemente quiero leer. Según el AIRA, la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Sigue, etcétera, pero pone algunos ejemplos y a mí el ejemplo que yo quiero resaltar es, este de aquí. Habla sobre el Holocausto, habla de culpar a los... ¿cómo se llama? Por ejemplo, voy a leer algunos. Acusar a los ciudadanos judíos de ser más leales a Israel, por ejemplo, o a las supuestas prioridades de los judíos en todo el mundo que a los intereses propios. No era este el que quería leer. Aquí, establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis. Esto es todos los días, a todas horas. Considerar a los judíos responsables de las actuaciones del Estado de Israel, también. Denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista. Aplicar un doble rasero al impedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático. En el caso de la distorsión del Holocausto, un grupo de trabajo dentro de la alianza, dentro del AIRA, ha creado una formación precisamente para esto, para evitar contrarrestar la distorsión del Holocausto. Las comparaciones inadecuadas, lo estamos viendo ahora constantemente, especialmente de ciertas ideologías extremas, ¿no? Comparándolo constantemente, y es, aparte de ser creo yo, inadecuado y con falta de rigor absolutamente, y es una instrumentalización de los hechos históricos del Holocausto, y no cabe la comparación en ningún caso del Holocausto ni con lo que está haciendo el Estado de Israel, que ustedes pueden criticar o pueden tener su opinión, pero en ningún caso se puede comparar con lo ocurrido durante el Holocausto. También ahora es interesante lo que se está hablando del 7 de octubre, también las evocaciones también, por otro lado, ¿no? Desde la parte de la experiencia judía, como evoca muchas situaciones del Holocausto, pero también desde Yad Vashem, desde el Museo Internacional para la Memoria del Holocausto, la Escuela Internacional para la Memoria del Holocausto, también dejan claro que no estamos ante un holocausto, evidentemente, aunque ciertas experiencias, tanto de los secuestrados como de lo que está ocurriendo, puede evocar a ciertas personas, le puede conectar también por experiencias familiares o por históricas ciertas situaciones, ¿no? del Holocausto, pero
Pero ahora estamos en una situación donde hay unos estados democráticos, donde hay en fin, en Europa recordaba la coordinadora de este grupo de trabajo de la Comisión Europea, Katharina von Schnuber, ¿se dice? Sí. Ella recordaba que no estamos en el mismo lugar. Ahora tenemos unos instrumentos democráticos para defender a las comunidades judías, que hay que proteger a las comunidades judías y que se sientan seguras para que florezcan estas comunidades, que se sientan seguras y que puedan y defendiendo eso estás defendiendo los valores democráticos, los valores europeos, ¿no? Y hasta aquí mi intervención. Y ahora ya abrimos para preguntas también. Si queremos, ¿lo hacemos nosotros? ¿Preguntamos? Sí, ella. Vale, lo que hacemos es que habla Marta Simó y luego abrimos al público y debate. No, yo solamente quería hacer dos apuntes. Uno que comentaba Alfons, el tema de que parece que sí que ha cumplido, ¿no?, las expectativas un poco, el tema de la memoria del Holocausto, pero sí lo que hemos evidenciado es que nunca se aborda el antisemitismo. Es decir, nos cumple la expectativa para hablar de otro tipo de discriminación. Esto nos ayuda mucho para comprenderlo. Pero nunca, siempre obviamos el antisemitismo y nunca se confronta. No está ni tan solo en nuestras palabras. Es más, tengo dos proyectos los cuales hemos evidenciado científicamente este aspecto. El total, diríamos, silencio, que yo no diría, incluso me atrevería a decir que no es ni querido. Es decir, de alguna manera, como decía, es algo que nos incomoda porque no sabemos abordarlo, porque no tenemos conocimiento o por lo que sea, y lo tapamos o lo silenciamos. Y después la otra cuestión, creo que es importante, has mencionado el tema del plan, pero es que yo creo que el plan es antes del 7 de octubre. Y aquí hay un momento importante. Es decir, no será lo mismo. La forma de abordarlo no será lo mismo. Yo creo que en este caso, y perdonar mi inclusión o decirlo no siendo judía, pero yo creo, y evidentemente, que una de las cuestiones, diríamos, de las comunidades judías era la necesidad de esta normalidad. Es decir, mucha gente de las comunidades judías decían, es que yo no quiero hablar de antisemitismo, ya no quiero hablar de antisemitismo. Esto me refiero antes de que sucediese, porque ya estamos normalizados, ya no es necesario. No somos una identidad más, tendríamos que estar dentro, ¿no?, de nuestra posibilidad de ejercer, ¿no?, con esta identidad propia y ya nada más. Ahora esto se ve de forma muy distinta. La evidencia del 7 de octubre y la reacción sobre todo es que tenemos que volver a hablar. Esto es lo que nos evidencia y por tanto el propio plan yo creo que tiene que tener otros elementos o pensar otros elementos. Perdonar, son cuestiones así que... Sí. No, yo solo quería, en fin, expresar que estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Se habla cuando se conmemora el Holocausto, se habla de diversos odios, racismo, xenofobia, islamofobia, etcétera, y luego el antisemitismo parece que fue algo que desapareció en 1945. Lamentamos lo que pasó durante el nacionalsocialismo, pero no abordamos el antisemitismo real. Quizás lo comentábamos antes informalmente, porque es algo que nos avergüenza y que nos cuesta abordar. O quizás no es que nos avergüence, sino que se mezcle con ese prejuicio de judío, poderoso, controla, bla, 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 el lobby judío. Sí. Hay dos cosas que quería comentar un poco al hilo de lo que habéis dicho. Yo soy todavía menos optimista que tú con respecto a la conmemoración del Holocausto, porque yo creo que ha tenido un efecto, podríamos decir, un efecto perverso. El otro día estaba viendo un vídeo de una asociación pro-palestina de Leganés que intervino en el ayuntamiento de Leganés. No sé si lo habéis visto. Hizo referencia, o sea, era una estudiante palestina con atuendo musulmán, pañuelo, tendría unos 20 años, pero su discurso era básicamente sobre el Holocausto. Era, no hemos aprendido nada, no hemos dicho nunca más. Llegó a citar a Elie Wiesel. Es decir, hay una inversión, una distorsión de la memoria de forma acusatoria hacia Israel. Es decir,
sobre esto, en realidad no es nuevo, pero que en España sí es nuevo. En Europa, Alan Finkielkraut, hace ya 40 años, escribió El judío imaginario, y lo que decía es lo que estamos viendo ahora que está pasando en España. Es decir, no se está acusando, como era antes de la Shoah, o en el siglo XIX, los judíos de ser desleales al Estado, de ser malos franceses, de ser malos alemanes, de ser malos españoles. Lo que se le está acusando es de ser malos judíos. Es decir, desde fuera hay una especie de apropiación de la memoria judía en un sentido acusatorio. Entonces, eso es yo creo que es, o sea, la complejidad de este fenómeno y la dificultad de romper o de arrojar luz y de educar en este contexto es enorme. Y sobre el plan, y esto es un elefante en la sala, hay que decirlo, hay un plan sobre antisemitismo aprobado por un gobierno cuyas ministras han incurrido exactamente en una de las formas de antisemitismo de la que habla del AIRA. Es decir, esto tenemos que... Y esto es un problema añadido a todos los problemas que tenemos. ¿Cómo abordarlo? Bueno, yo creo que el hecho de que aquí, desde el Estado, desde el Centro Sefarat, que es una institución del gobierno, podamos hablar así, eso ya es un paso muy importante. Y yo se lo agradezco a Rosa y a Jaime que podamos tener este debate aquí. Y ahora lo abrimos. Sí, muchas gracias. Y también quiero decir, no por salvar, agradezco los comentarios y este espacio donde podamos debatir, ¿no? También quiero decir que es muy, muy importante también. Sé que hay mucho por hacer en el plan estratégico, mucho por hacer, de verdad, y estamos ahí trabajando y iremos avanzando, trabajando con ministerios, trabajando con la Federación de Comunidades Judías. Sé que hace falta recursos, pero estamos ahí trabajando y es verdad. Y, por ejemplo, estamos trabajando con el Ministerio de Educación en un plan de formación de profesorado en la lucha contra el antisemitismo. O sea, para que veáis todos los matices que hay que hacer. Y ahí está la UNESCO, ahí está el Ministerio de Educación y a la vez yo seguimos ahí como hormiguitas. O sea, quiero decir que todo hay que hablarlo y todo hay que decirlo y que todo suma. Yo creo que lo importante es que todo suma en la misma dirección. Gracias.